Top Catástrofes naturales. Los desastres de la naturaleza a menudo cambian el rumbo de la historia. Sequías y epidemias durante el Imperio Romano, terremotos durante los siglos XVIII y XIX y actualmente los huracanes y tsunamis. Detrás de ellos resuena el impacto del cambio climático. Bienvenido a los mejores tops. Hola, hoy te he traído el top de catástrofes naturales que impactaron al mundo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, además de dejar tu like y comentario. Comencemos. Las sequías que lastraron al Imperio Romano. A lo largo de la historia, la expansión de las civilizaciones ha estado ligada a épocas de bonanza climática. La estabilidad de los inviernos suaves y los veranos cálidos favorecen a los cultivos, que a su vez fortalecen la economía y el comercio. Por el contrario, las etapas con climas más crudos llevan a menudo al declive. Uno de los ejemplos más claros es el del Imperio Romano. Varios desastres socionaturales y los relacionados con amenazas de origen biológico, como las plagas de la peste, generaron una crisis que afectó la economía y el sistema político del Imperio Romano y contribuyó a acelerar su declive, explica Loris de Nardi. Durante el siglo III después de Cristo, una serie de sequías acentuaron la mortalidad de las epidemias, como la resultante de la peste de Cipriano. La enfermedad se encontró con una población afectada por las malas cosechas, la hambruna y la debilidad, señala Loris de Nardi. Este contexto se vio agravado además por las invasiones de los pueblos del norte, que migraban hacia el sur presionados por un clima cada vez más frío y difícil. Dios o naturaleza. Los terremotos de Lisboa y Venezuela. Atribuir los temblores y otros fenómenos a la ira divina no fue algo único del Imperio Romano. Gran cantidad de civilizaciones han ligado los terremotos a los poderes sobrenaturales y a los dioses. En el mundo occidental, esta creencia estuvo fuertemente arraigada hasta el siglo XIX. Uno de los eventos que más contribuyó a separar la religión de los desastres naturales fue el Gran Terremoto de Lisboa de 1755. Medio siglo después, otro terremoto volvió a influir en este cambio de percepción, esta vez en plena Guerra de la Independencia de Venezuela, en 1812. El 26 de marzo, un jueves santo, un terremoto afectó únicamente a aquellas ciudades que ya se habían independizado de la mano del bando republicano. Esto hizo que el clero y los monárquicos interpretasen el temblor como una clara manifestación de que Dios estaba contra el movimiento independentista, explica el investigador. De acuerdo con este historiador, esto provocó que el pueblo volviese a apoyar de forma temporal a los monárquicos. Con el tiempo, sin embargo, este evento sirvió de catalizador para separar a Dios de la naturaleza y secularizar los desastres. Una historia dice que Simón Bolívar estaba en una de estas ciudades afectadas, Caracas, y mientras trabajaba entre los escombros para salvar vidas, dijo algo como: "Esto no es algo divino, es la naturaleza, y si para conseguir nuestra causa tendremos que luchar contra la naturaleza, lo haremos". La concienciación del siglo XX. Tifones, huracanes, sequías, sismos o temporales. El siglo XX estuvo marcado por todo tipo de desastres naturales, al igual que cualquier otra época de la historia. Con la diferencia, sin embargo, de que estos se enmarcaban en un mundo cada vez más conectado en el que las noticias se compartían con rapidez. La percepción de los desastres llevó a la ONU a declarar el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales entre 1990 y 1999. Comenzaron a contemplarse conceptos como los de amenaza, exposición y riesgo, y también la necesidad de reducir sus riesgos para fomentar un desarrollo sostenible. Desde entonces, varios desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos han ocupado titulares de todo el mundo y cambiado el rumbo de la historia. El tsunami del sudeste asiático en 2004, el huracán Katrina que devastó Nueva Orleans en 2005, el terremoto de Haití en 2010, las repetidas sequías en el Cuerno de África, las olas de calor en Europa o el ciclón Idai en Mozambique, Zimbabue y Malawi en 2019.
Detrás de estos desastres resuena siempre el impacto del cambio climático, que aumenta la frecuencia y la intensidad de algunos fenómenos como las sequías, las tormentas o las olas de calor. Entender mejor la influencia que los fenómenos naturales tienen en nuestro día a día y cómo han influido en la historia y en el mundo que conocemos hoy es fundamentalmente para crear estrategias adaptativas y de mitigación. El ser humano vive en un medio que lo condiciona, lo sabemos muy bien por todos los desafíos que presenta actualmente el cambio climático, reflexiona DeNardi. A lo largo de la Edad Media y moderna de la civilización occidental, el hombre intentó separar el medio de la sociedad, identificando el progreso con el dominio de la naturaleza. El problema, añade, es que esto no funciona, y lo estamos viendo ahora. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al medio y no al revés. La historia y las humanidades juegan un papel muy importante para recordarnos cómo nos influyen los desastres y por qué debemos ponernos en equilibrio con la naturaleza y el planeta. La inundación del río Amarillo. Desde el año 1887 hubo una inundación devastadora en el río Huanghe que azotó el norte de China. La inundación comenzó en septiembre de 1887 y mató entre 900.000 y 2 millones de personas. Fue uno de los desastres naturales más mortíferos registrados. Cuéntame qué te va pareciendo el video hasta ahora, déjalo allí en los comentarios, no olvides dejar tu like y quedarte con nosotros hasta el final para que no te pierdas de nada. Continuemos. Ciclón de Bola, 1970. El ciclón Bola fue el ciclón tropical más mortífero de la historia, además de estar entre los desastres naturales más importantes de la era moderna. El 8 de noviembre, un ciclón tropical nació en la bahía de Bengala y llegó a las orillas del delta del Ganges en la noche del 12 al 13 de noviembre con la fuerza de un ciclón de categoría 3. Los vientos superiores a los 200 km por hora, combinados con una marejada ciclónica excepcionalmente fuerte, azotaron la costa de esta región particularmente poblada, 900 habitantes por kilómetro cuadrado. Inundación del río Yangtze, 1931. Las inundaciones ocurridas en China en 1931, popularmente conocidas como las inundaciones del río Amarillo, fueron una serie de inundaciones que se produjeron en la República de China. Las inundaciones son uno de los desastres naturales más mortíferos y casi con total seguridad podemos afirmar que este es el más mortífero del siglo XX. Terremoto de Shaanxi, 1556. El terremoto de Shaanxi, también conocido como el terremoto del condado de Hua, ocurrió en la provincia de Shaanxi, China, en la mañana del 23 de enero de 1556. Aproximadamente 830.000 personas fallecieron a causa del terremoto, siendo este el más mortífero de la historia. Según actuales estimaciones, el terremoto tuvo una magnitud aproximada de 8 grados en la escala de Richter. Y con esto hemos llegado al final del video. No olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en la próxima entrega. Chao, Lin.